ahorita. ¡Gloria a Dios! Bueno, el título de este sermón es Quítate la máscara. Está basado en Marcos capítulo 11, así que ahorita les voy a pedir que lo abran, no se preocupen. Ahorita que nos pongan la imagen, les voy a decir a qué se debe este título. Hace poco, mientras mi madre preparaba la cena de Navidad, vi algo en la televisión que me detuvo en seco. Estaban presentando a una persona de la comunidad LGBT que organizaba una cena de Navidad para la gente de la calle, prostitutas y personas que habían sido rechazadas por sus propias familias. Y todo esto lo había hecho con su propio dinero. Preparaban lo que le llamaban la Navitrans, para que nadie se quedara solo esa noche. Al ver eso me vinieron a la mente tantas escenas que he presenciado cerca de los hospitales. Por ejemplo, gente regalando café, llevando cobijas o repartiendo comida en las madrugadas, solo por querer hacer una buena obra. En muchas de estas ocasiones, confieso que mi primer pensamiento fue: seguro son cristianos, o mínimo de algún grupo de la Iglesia Católica. Pero me llevaba muchas sorpresas cuando me daba cuenta que en realidad muchas de esas personas que llevaban comida, café a los que estaban en los hospitales, ni siquiera creían en Dios. Lo hacían por pura humanidad. En algún caso me tocó pensar en un error, que eran de la iglesia porque vestían parecido a nosotros, y le dije gracias, Dios le bendiga, y se ofendió un poco cuando le dije Dios le bendiga. ¿Por qué pensaba yo así? Porque pensaba que el bien era propiedad exclusiva de nosotros. Porque a mí me enseñaron y crecí creyendo que los cristianos debíamos tener amor por el prójimo. Pero la realidad me estaba golpeando en la cara, porque había personas como estas personas LGBT, que no me han puesto la imagen, estas personas LGBT que nosotros pudiésemos decir que están alejadas de Dios, pero que en realidad hacen cosas que nosotros deberíamos hacer como algo normal. Hoy hay personas que el mundo etiqueta, o podemos etiquetar como que están alejadas de Dios. Son personas, como les decía, trans, ateos, marginados sociales, y que están llegando a lugares de necesidad donde nosotros los cristianos ni siquiera nos atrevemos a asomar la cabeza. Y aquí es donde el asunto se pone serio. Cristo dijo que la iglesia ha sido llamada a ser luz del mundo, no ellos. Pero la realidad es que nos hemos diluido un poco. Nos jactamos muchas veces de nuestra identidad cristiana porque no hacemos cosas como ellos hacen. Por ejemplo, decimos: yo no tomo, yo no soy borracho, yo no participo en fiestas paganas, no hago posadas, vengo el domingo, leo mi Biblia. Tenemos en este ejemplo un árbol que representa las hojas verdes, y ahorita vamos a ver de qué me refiero. Pero ¿qué diferencia nuestro fruto ante el mundo? ¿Qué nos hace realmente especiales si afuera hay más compasión que adentro? Y eso no lo digo yo, lo dicen muchos de ellos. Dicen que en el mundo son mejores que nosotros. Lo siento, pero eso dicen. ¿Sabemos realmente qué es lo que Dios busca cuando inspecciona la vida de un cristiano? A menudo pensamos que el mayor enemigo de Dios es el ateo, el trans, el de los grupos que incomodan. Incluso podemos sentir un cierto desprecio religioso por los católicos, por ejemplo, o por los que no creen igual que nosotros. Pero el pasaje de hoy nos enseña algo mucho más aterrador. El mayor enemigo de la fe verdadera no está fuera, sino que es la religión vacía que vive solo de la apariencia. Acompáñame a ver este pasaje donde Jesucristo, con el hambre de un Dios que busca justicia, inspecciona lo que debería ser una casa de oración y no solo una máscara. Ahí les comparto, cuando estábamos preparando la cena de Navidad, me apareció la Navitrans.
La verdad es que me sorprendió mucho y se los quería compartir porque todas las personas que estaban preparando esta cena eran personas pues transexuales y estaban dispuestos a dejar su Navidad para vivirla con gente de la calle, lo cual sí me incomodó, honestamente, ¿no? No me incomodó que le llamaran Navitrans, la verdad. Me incomodó el hecho que dije, ¿nosotros qué? ¿No? Bueno, vamos a ver Marcos capítulo 11. Marcos capítulo 11, verso 12, por favor. Lo voy a ir leyendo. En el verso 12, y si quiere usted lo puede ir acompañando ahí con su visión. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Jesús tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo, pero cuando llegó a ella, nada halló, sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno, y les enseñaba diciendo: ¿no está escrito? Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes, y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad. Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose de la maldición, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús les dijo: tened fe en Dios. Hasta ahí, hermanos. ¿Qué podemos decir de este pasaje? Normalmente podríamos pensar que este pasaje habla de la autoridad de Jesús y lo utilizamos muy comúnmente en la Semana Mayor o en la Semana de la Pasión, Muerte y Resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero este pasaje normalmente lo aislamos de su verdadero contexto. El contexto de todo el pasaje son estas tres partes que leímos. Marcos, el Evangelio de Marcos, le gusta mucho hacer algo que le llamamos la regla del sándwich. Creo que todos conocemos un sándwich, ¿verdad? Bueno, yo sí lo conozco. Arriba lleva el pan, abajo lleva ¿qué? El pan. No me digan que no saben hacer un sándwich, no tengan miedo. Sí comemos el mismo sándwich. ¿Y en medio qué lleva? Pues el jamoncito, ¿no? La carnita, lo que lleva. Bueno, Marcos interpreta o da la explicación de lo que está hablando en las tapas en el centro. Eso se le conoce comúnmente como teología marcana. Son la regla del sándwich de Marcos. Marcos hace mucho estos pausas, estos intermedios. Pero ¿qué es importante entonces? Que todo lo relacionemos, que todo está relacionado. La higuera, la maldición de la higuera y también el templo. Todo está relacionado. No está ahí accidentalmente como que, pues a ver, Marcos estaba ahí pensando, se me olvidó decir que al día siguiente Pedro. No, todo tiene que ver, ¿ok? Entonces, en la higuera le hemos llamado, yo le he llamado en este primer punto, el peligro de vivir de las apariencias. La higuera es una higuera engañosa. Jesús busca fruto en una higuera llena de hojas, y según la naturaleza, si hay hojas, debería haber algo que se le conoce como brevas. Digo, eso yo no lo sabía, ¿no? Pero Jesús sí lo sabía, ¿no? Él iba y buscó un fruto en una hoja, en un árbol que daba hojas verdes. Y ese fruto temprano, esa es la parte interesante de esta parte del pasaje. El fruto temprano promete fruto tardío. Es decir, si nosotros veíamos el árbol verde y nos acercábamos al árbol y veíamos que tenía hojas verdes, tenía que tener frutos, aunque sean chiquitos, aunque sean inmaduros. ¿Pero qué creen? No había nada.
Muchas veces hemos pensado que Jesús está enojado porque tiene hambre. Bueno, yo no lo he pensado, no sé si tú. Mi hermano se me queda mirando. Yo la verdad me extrañaba mucho porque Jesús había maldicho o maldecido, mejor dicho, un árbol. Yo decía, ¿el árbol qué tiene que ver? ¿No? Lo que pasa es que en la palabra original, en el griego original, Jesús le está diciendo, respondiendo. Jesús le contesta al árbol. Jesús va al árbol, busca al árbol, pero cuando está frente al árbol, le responde. ¿Por qué le responde Jesús a un árbol? ¿Qué le dijo el árbol? Ven, ¿tienes hambre? Aquí hay fruta. Imaginemos la escena. Jesús tiene hambre, ve el árbol y lo ve de lejos que tiene hojas. ¿El árbol qué promete? Fruto. Por eso Jesús se acerca al árbol y busca fruto. Y decían muchos comentaristas que el problema del pasaje muchas veces es que el texto dice no es temporada de higos. Y entonces muchas personas podíamos decir, entonces, ¿qué estaba buscando Jesús? Lo que pasa es que no era temporada de higos, era una temporada anterior a los higos, la primavera. Bueno, no les voy a explicar más porque la verdad es bastante entretenido, pero ya nos dimos cuenta que Jesús sabía lo que estaba haciendo, ¿no? Jesús iba a buscar un fruto en un árbol que tenía apariencia. Y entonces Pablo en 2 de Timoteo 3:5 dice que hay personas que tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella. La descripción exacta de la higuera es mucho color verde por fuera, pero nada adentro, nada de poder nutritivo. Karl Barth, uno de los teólogos más importantes del siglo XX, dijo que el hombre a menudo construye torres para llegar a Dios. Cada regla que nosotros ponemos, cada cosa que inventamos, cada nueva forma que hemos puesto nosotros, dice Karl Barth, que es como construir una torre para que Dios nos vea más cerca de Él. Es mucha apariencia. Y lo platicaba, este sermón nace de una plática que tuve con una joven que me decía que se fue de la iglesia, que ya no está en esta iglesia. No de esta iglesia, en este movimiento me refiero. Todos los jóvenes no se han ido, ¿verdad? Bueno, esos que están ahí viendo el teléfono, no. Nosotros podemos ver que los jóvenes buscan la apariencia. Y entonces esta chica se fue a una iglesia donde hay mucha apariencia, ¿no? O sea, la verdad la iglesia es increíble, ¿no? Me mandó fotos, me enseñó fotos y tienen pantallas, tienen luces, tienen hasta vapor, ¿no? Y dije, wow, ¿no? Es como ir a un concierto cada vez que vas a la iglesia. Digo, qué padre, ¿no? Y entonces de repente yo decía, bueno, y la ICI no tiene eso, ¿no? Pero tenemos otras cosas, ¿verdad? Ahí pudiésemos decir que muchos de los jóvenes están yendo por lo aparente, por lo bonito, pues es que se ve padre, mira, hasta predica en tenis, ¿no? ¡Wow!, ¿no? Nunca volver a usar un saco, digo, qué padre. Pero nosotros también tenemos nuestras apariencias. No necesitamos tener un espectáculo gigantesco que hace mucho ruido, como hace allá en las iglesias más modernas. Nosotros también tenemos ruido. También los cristianos estamos, no me refiero a la ICR, no, me refiero al cristianismo en general, porque Jesús estaba hablando de Israel. La higuera representa a Israel. Es una higuera que debía dar fruto. Y cuando nos vemos nosotros como la verdadera Israel, la Israel espiritual a través del apóstol Pablo, nosotros también deberíamos dar un fruto. Nosotros no solo deberíamos dar apariencias, nosotros no solo deberíamos ser cristianos, porque Jesús va a los árboles que conoce, que están vivos, y les exige fruto. Y en este caso, este árbol fue el ejemplo
que se le llaman una parábola vívida, porque la maldijo. La apariencia, una hoja verde que pudiésemos tener los cristianos es: asisto todos los domingos. Pero también dice la Escritura: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, ¿no? La apariencia es: leo la Biblia, estudio mucho. Pero también dice la Biblia: el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Si nuestro conocimiento, nuestra Biblia, nuestras lecturas, nuestro venir al templo no nos hacen más amorosos, solo estamos llenándonos de más hojas. Más hojas. Pero no fruto. No el que Él quiere. Y yo pensaba: ¿cuál quiere Él? ¿Qué fruto quiere Jesús de mí? La apariencia podría ser: es que en la alabanza levanto mis manos y cuando nadie nos ve, ¿qué hacemos? Y yo no estoy en contra de que alguien levante sus manos, digo, qué bueno que alguien levante las manos. Me acuerdo mucho que mi pastor cuando era joven, ya no soy tan joven, mi pastor César Correa nos decía a los jóvenes, ustedes aquí en el templo levantan las manos y se les van los ojitos para atrás y se les ponen en blanco. Pero cuando salen del templo, son peores que los de afuera. Y sí era verdad, porque nosotros sabíamos que estábamos haciendo las cosas mal. En el punto número 2 también estamos hablando, entonces les dije, ya hablamos de la higuera, que debería dar fruto. Pero les dije que estaba conectado con la carnita del sándwich, ¿se acuerdan? ¿Cuál era la carne que estaba en medio? El templo. ¿Por qué estaba tan furioso Jesús cuando llegó al templo? Porque cuando lo encontró, llegó que estaban haciendo un mercado. ¿Se acuerdan? De esa historia todos la conocemos, ¿verdad? No es necesario que la veamos. Bueno, hice una nota aquí. El templo, en esa parte donde estaban las mesas, era donde deberían estar los que no eran judíos. Y entonces Jesús les dice: mi casa será llamada casa de oración. ¿Para quiénes? Todas las naciones. Uno de los puntos que más molestó a Jesús era que las mesas que estaban ahí estaban puestas en el lugar donde debían estar todas las naciones. Pero había comercio, había sacrificios, había dinero, ¿verdad? Había mesas en donde debía haber personas. Había dinero donde debía haber predicación de la verdad. Y por eso entonces Jesús volca las mesas. Porque viene de la misma enseñanza de lo que estamos viendo de la higuera: apariencia. Llego a un lugar que debería ser luz a las naciones, casa de oración, ¿y qué me encuentro? No encuentro el fruto que busco. ¿Se dan cuenta cómo es el mismo sistema de pensamiento? Isaías 56 dice: a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Jesús estaba enojado porque no había encontrado ese templo en casa de oración. ¿Cuál es el error? Es no enfocarse en lo que quiere Dios, sino en seguir o crear un ídolo enorme que no da fruto, un ídolo que hace mucho ruido, un ídolo que cuesta mucho, pero que no da fruto. Porque no se olviden, los discípulos cuando se acercaron con Jesús le dijeron: mira, wow, ¿se acuerdan? Y Jesús les dijo: nada quedará de esto. Nada va a quedar de esto. El juicio ya está emitido y aquí Jesús está volviendo a emitir el juicio. Este sistema en el que tú crees, les decía, cuando estaba levantando las mesas, cuando estaba quitando a los mercaderes, este sistema no es lo que yo quiero. Este sistema no es el Evangelio. Lo busqué el fruto
pero no lo hallé. La preocupación última de estas personas, es decir, la preocupación central de las personas que estaban al frente del templo, era equivocada, pues estaban enfocados en la economía y en el orden del templo por encima de la salvación de los gentiles. Es triste, pero eso fue lo que Cristo encontró. Si hoy examináramos nuestro propio patio, ¿qué mesas hemos puesto nosotros para que la gente de afuera entre a conocer a Dios? Mesas que nosotros hemos puesto. Jesús, aquí es lugar de mesas. Y Jesús se nos puede quedar mirando así de, no es un lugar para mesas. Nuestras mesas pueden ser, por ejemplo, que utilizamos un lenguaje cristiano elevado, yo no lo sé, un lenguaje cristiano que solo cabe en estas paredes, que solo podemos entender nosotros, prejuicios, juicios sobre las vestimentas, juicios sobre los tatuajes, juicios sobre el pasado de las personas, políticas internas, gastar energía en peleas entre nosotros, actividades que están fuera del centro de Cristo o que no alimentan a nadie, nuestras mesas de soberbia intelectual o peleas sobre doctrinas secundarias. Sigue habiendo peleas sobre doctrinas secundarias todavía, mientras el mundo tiene hambre de fruto. Cristo vino a enseñarnos de qué tiene hambre. Finalmente, o el tercer punto de la aplicación del texto, es la cueva de ladrones. Pasaje durísimo, porque cueva de ladrones es una cita de Jeremías 7, 8 al 11, en donde les dice: he aquí, vosotros confiáis en palabras de mentira que no aprovechan, hurtando, matando, adulterando, jurando en falso. Vendréis y os opondréis delante de mí en esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, y diréis: librados somos para seguir haciendo todas estas abominaciones. ¿Es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre? Cueva de ladrones no es que se estaban haciendo ricos. Cueva de ladrones es que era su lugar seguro. Los ladrones delinquen afuera, en el pasaje bíblico, pero van al lugar donde se sienten seguros, al templo. Durísimo pasaje, porque les está diciendo: ustedes han hecho este lugar un lugar santo, un lugar que debía ser luz, una cueva de ladrones. Un lugar donde ustedes se sienten cómodos para pecar y para hacer lo que no es correcto. Soren Kierkegaard, por ejemplo, dijo que venir a la iglesia, y no estoy diciendo que sea malo, decía que era a veces una forma de vacunarnos de un cristianismo real. Porque como cumplimos con los estatutos, como cumplimos con lo que nos marcan, porque como cumplimos con una cierta parte de religiosidad de nosotros que hemos construido, nos olvidamos del verdadero cristianismo, del cristianismo real, del cristianismo que Cristo busca. Nosotros no podemos solo construir un cristianismo en base a apariencias, en base a desobedecer a Dios. ¿Venimos a la iglesia para transformarnos a la imagen de Cristo o para escondernos? ¿Venimos para ser transformados o venimos a escondernos porque en realidad nos sentimos cómodos limpiándonos, pero no cambiando? Limpiándonos, pero solamente para afuera. Limpiándonos, pero solamente para aparentar que estamos en Cristo. Iglesia, la sentencia contra la higuera es un espejo para nosotros hoy. El sistema de las apariencias ya caducó hace 2000 años, pero el peligro de engañarnos a nosotros mismos sigue más vivo que nunca. Al inicio veíamos, la vimos, una imagen de una cena para marginados, hecha por personas no cristianas. ¿Por qué es impactante? Porque allí, en esa escena, pudimos encontrar a personas que tenían misericordia, que estaban haciendo algo bueno, y nosotros tenemos un reto aún mayor. Nosotros corremos el riesgo de ser como el templo, o de ser como la higuera, un lugar que aparenta,
ser un lugar de oración, un lugar bueno, un lugar que está limpio para Dios, pero que en realidad no cumple su propósito. Podemos estar llenos de cánticos, podemos estar llenos de ritos, donde alguien que entra por esa puerta con hambre verdadera de justicia, con sed de justicia verdadera, con sed de amor, no va a encontrarlo, porque va a encontrar hojas verdes. ¿Qué buscará Jesús hoy aquí? ¿Qué encontraría? Si hoy entrara por esa puerta y fuéramos nosotros los árboles, ¿tendríamos muchas hojas y unos pequeños higos? ¿O no tendríamos ningún higo y muchas hojas? Hoy Jesús nos invita a salir de la cueva, de nuestra propia seguridad religiosa. El riesgo no es que seamos personas malas, sino que estemos convencidos de que estamos bien por cumplir con el sistema que conocemos, que hayamos olvidado lo que realmente hace latir el corazón de Dios y que podamos estar quitando el fruto que Él realmente busca. Jesús no pasó por la higuera buscando hojas verdes, ni pasó por el templo buscando una liturgia impecable. Él buscaba algo que saciara su hambre de justicia. ¿Lo encontró? No. ¿Qué buscaría Jesús hoy aquí, en ti, y qué encontraría? Si hoy te preguntas, ¿cuál es el fruto que Dios espera de mí? ¿Qué es lo que realmente alimenta al mundo y agrada al Maestro? La respuesta no es un misterio religioso. Dios ya nos dejó claro a través del profeta. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Ese es el fruto. No es el ruido de nuestras actividades, ese es el peso de nuestra justicia. No es la altura de nuestra torre religiosa, es la profundidad de nuestra misericordia. Quítate la máscara del autoengaño, amigo, en este año que viene. No permitas que tu vida sea un árbol que da mucha sombra, porque tiene muchas ramas y muchas hojas, pero no alimenta a nadie. Si el mundo encuentra más misericordia en una cena organizada por ellos, eso es muy preocupante. En vez de encontrar misericordia en la casa de aquel que dio la vida por nosotros, entonces nuestras hojas realmente denotarían que estamos en un desierto. Este pasaje nos exhorta a dejar que el sistema de las apariencias muera, porque ya ha sido condenado. Dejemos que el fruto que Dios quiere nazca en nosotros y no solo nuestra apariencia, que nos puede engañar y nos puede hacer sentir superiores. Este pasaje nos lleva a ver al Maestro inspeccionando nuestras ramas. ¿Qué encontrará hoy en nosotros? ¿Acaso encontrará solo el verde de las promesas o de las apariencias? ¿O encontrará el fruto real de una vida que practica la justicia, el amor, la verdad y la misericordia? Que Dios les bendiga, hermanos.